El diseño de mezcla balanceada, o BMD, por sus siglas en inglés, es una alternativa moderna a los métodos tradicionales de diseño de asfalto, basados en propiedades volumétricas. Históricamente, las propiedades volumétricas se utilizaban para determinar el contenido del ligante asfáltico y evaluar la calidad de la mezcla, pero estas tenían dificultades para predecir con precisión el desempeño real. Esto hace que circunstancias especiales, como el tráfico pesado o los climas extremos, sean difíciles de manejar utilizando únicamente los métodos volumétricos. El diseño de mezcla balanceada es un marco de diseño de mezclas asfálticas que utiliza ensayos mecánicos de laboratorio correlacionados con el desempeño en campo, realizadas en especímenes adecuadamente acondicionados, para abordar distintos tipos de deterioro en las diferentes capas de asfalto, considerando el envejecimiento de la mezcla, el tráfico, el clima y la ubicación dentro de la estructura del pavimento. El BMD utiliza ensayos de laboratorio para evaluar la durabilidad del asfalto, la resistencia al agüellamiento y agrietamiento, con el fin de lograr una mezcla equilibrada, donde las mejoras en una propiedad no comprometan a las demás. Existen varios enfoques para el BMD, que van desde un método conservador que exige el cumplimiento total de los criterios volumétricos existentes, hasta un enfoque más flexible, que no impone requisitos volumétricos y se basa únicamente en criterios basados en el desempeño de la mezcla. En el enfoque A, el contenido óptimo de asfalto se determina mediante el proceso de diseño de mezcla volumétrica. Esa mezcla luego se somete a ensayos de desempeño y, si no cumple con los criterios establecidos, se vuelve a ajustar y probar hasta que los cumpla. En el enfoque B, similar al A, también se determina el contenido óptimo de asfalto a través del diseño volumétrico. Sin embargo, después de eso, se agregan 1 o 2 contenidos adicionales del asfalto, aproximadamente entre 0,3 y 0,5% alrededor del contenido óptimo, y se prueban frente a la resistencia al agrietamiento y al agüellamiento. Si cumple con todos los criterios, está listo. De lo contrario, se deben ajustar las mezclas y proporciones y volver a intentar. El enfoque C comienza con el diseño volumétrico y luego se deja cierto margen para modificar u optimizar ese contenido óptimo del asfalto. Después de eso, se realizan o implementan ensayos de desempeño. La diferencia es que el contenido final de asfalto puede o no cumplir con los requisitos volumétricos. El enfoque D del diseño de mezcla balanceada es el menos conservador y ofrece más espacio para la innovación de los diseñadores. ¿Por qué? Porque las proporciones de los materiales y el contenido óptimo de asfalto se determinan básicamente con ensayos de desempeño. Los requisitos volumétricos no son necesarios. Las especificaciones de la FAA no proporcionan un marco para el diseño de mezcla balanceada y actualmente utilizan principios de diseño de mezcla volumétrica. Sin embargo, la FAA sí incorpora el uso de pruebas de desempeño para el agüellamiento, como el Asphalt Pavement Analyzer, o APA, por sus siglas en inglés, o la prueba de rueda de Hamburgo. La FAA está evaluando ensayos de agrietamiento para su posible inclusión en los futuros requisitos de diseño de mezclas. Los ensayos de desempeño para agrietamiento que se están considerando son la prueba del índice de flexibilidad de Illinois y la prueba de agrietamiento por tracción indirecta, índice CT. Al considerar los ensayos de desempeño y las condiciones reales de servicio, el BMD ayuda a garantizar que el asfalto esté preparado para resistir las condiciones a las que se enfrentará.